Bueno, que se ha formado otro pequeño lío allí en el infierno que es Twitter, pero sí me ha gustado o he querido hacer este video porque me parece bastante interesante y es a lo que nos exponemos muchos de los que estamos detrás de una cámara generando cualquier tipo de contenido y más una persona como Ramón Álvarez de Mon, de quien vamos a hablar hoy y de la situación que se le presentó el día de ayer, que me parece realmente lamentable. Sin muchísimo más que añadir, solo te pido que me acompañes hasta el final de este video y que si me estás viendo por primera vez, me ayudes a suscribirte a este canal dejando tu like, todo ese temita que siempre decimos, así que damos play. Y bueno, lo que les estaba comentando, vamos a hablar de Ramón Álvarez de Mon, que todos sabemos que es una persona que no es periodista, pero que hace un trabajo bastante similar y que además está haciéndolo bastante bien, tiene muy buena información del Real Madrid, mucha mejor información muchas veces que la que tienen muchos periodistas, por así llamarlo. De hecho, hemos visto en estos últimos días a José Félix Díaz bastante cabreado con el tema de Mbappé. Primero porque él le pareció que quedó muy mal, le pareció que Mbappé le dejó en muy mal lugar cuando no vino, en vez de asumirlo con madurez, como por ejemplo sí hizo Ramón cuando se equivocó, este ha decidido lanzar todo por los aires y bueno, no voy a hablar de José Félix porque realmente no va este video. Bien, lo que les estaba comentando, Ramón es ese tipo de creador de contenido que bueno, se ha hecho famoso a raíz de ciertas cosas que ha acertado y que ya vamos a hablar de eso, pero el día de ayer se hizo viral en Twitter porque anteayer Ramón había hecho un directo en el que hablaba de algunas cosas de Mbappé justo después de estrenar el programa este que hace con Iñaki Angulo en su canal y pues el hombre abre un directo normal, empieza a hablar de lo que tenía que hablar, que no lo he visto realmente, pero sí, y no sé todavía si es fake o no, lo es cierto es que él empieza a compartir su pantalla, mostrarle algo a la gente y en una de las búsquedas que tenía en su navegador aparecía la palabra Aitana desnuda, así como lo estoy colocando en la pantalla. Como les digo, no todavía no sé si es fake o no este resultado que ha tenido esta búsqueda de Ramón Álvarez de Mon. No sé, busqué en su Twitter y él no ha dado ningún tipo de explicaciones, así que me parece tampoco que sea necesario que tenga que darlas porque cada quien hace con su vida lo que se le venga en gana. Lo cierto de todo esto es que, como les digo, el infierno que es Twitter se ha vuelto absolutamente loco a cargar en contra de Ramón, todo tipo de tweets ofensivos y realmente pocos en defensa de Ramón, porque como les digo, tampoco es que haya que salir en defensa de él, porque les repito, cada quien hace con su vida lo que se le venga en gana y si él decide buscar este tipo de contenido, pues sus razones tendrá, no lo sé, X o Y. Y de ser fake, pues más grave todavía. Lo que quiero abordar en este video, y queda bastante patente, es cómo los culés están al cualquier centímetro de que Ramón Álvarez de Mon cometa un error para caerle encima. Uno de estos casos, y yo creo que muy claramente podemos decirlo, perdón, es que este hombre, Ramón, les dio en la madre cuando menos se lo esperaban. Ramón estaba ahí en un canal de YouTube que estaba recientemente creciendo, ya tenía unos cuantos suscriptores, pero no había dado ese salto definitivo que terminó por dar cuando soltó aquel bombazo de que el Barça no podría renovar a Messi si no lo inscribía antes del 30 de no sé qué. Era una fecha que en ese momento eran súper importantes y bueno, dio con la tecla, pasó la fecha y Messi acabó en el Paris Saint-Germain. Desde ese instante, mis queridos amigos, Ramón está siendo objetivo principal de cualquier tipo de críticas y de burlas a través de las redes sociales, sobre todo del infierno que es Twitter, donde los culés evidentemente no le perdonan ni una vez lo que les hizo, además de que tampoco les perdonas de que este hombre haya dado información relevante con respecto al Real Madrid, con respecto al mismísimo Barça en cuanto a economía. Sin ir muy más lejos, alguien que tiene un entorno bastante tóxico y que también ha estado al borde de estar ahí ridiculizando a Ramón Álvarez de Mon cada vez que puede porque le duele mucho lo que sucedió con el tema de Messi, es el Mr. Seitan este, que es otro sinvergüenza de nacimiento, que yo creo que ya ustedes conocen esa palabra que va relacionada con este hombre. También colocaba un tweet, algo que me parece impresentable, porque bien, que alguien anónimo, alguien de quien no sabemos cuál es su identidad, se ponga a hacer este tipo de burlas y críticas en una plataforma como es Twitter, me parece bien, porque creo que es gente que normalmente sin cerebro, gente, muchos de ellos muy jóvenes que ni siquiera tienen idea de lo que están haciendo con su vida o lo que van a hacer con su vida, pero que lo haga este hombre que aparenta ser, como este hombre le ha dicho Iñaki Angulo, le ha dicho otras veces, un viejo ya, un sinvergüenza, totalmente asocial, una persona que ni siquiera puede mostrar su rostro cuando hace sus videos, que me parece de las cosas más ridículas y asquerosas que he visto en mi vida. Es parte del acoso al que debemos someternos muchas personas. En mi caso a mí no me afecta, parece que Ramón ya ha aprendido a llevarlo de la mejor manera, pero para que vean que esto que está desde este lado no es sencillo, sobre todo
cuando se le da tan duro al rival como lo ha hecho Ramón, que yo ni siquiera considero que les haya dado duro, les ha dicho la verdad, pero yo también considero que la verdad siempre duele. Tema complicado para Ramoncillo, espero que podamos salir de esta como se merece, como creo que se merece, porque creo que merece respeto pese a cualquier situación, creo que se merece el respeto ante todo, pero como les digo, ante estos retrasados mentales es que es muy difícil argumentar, es muy difícil entrar en razón, es muy difícil tener un razonamiento lógico, así que poco más que añadir realmente. Espero que hayan disfrutado de este video, déjenme su like, su opinión, qué les parece Mr. Seitan aprovechándose en vez de debatir con información, con cosas, con investigación, con conocimiento, no, decide atacarlo por la parte más baja que pueda ser un ser humano, que es atacando la dignidad del pobre Ramón, que ahí está, como les digo, sin dar explicaciones y espero que no las dé tampoco. Déjame tu opinión, like, suscripción, nos vemos en un próximo video y chao, chao.